Vamos a comenzar. Muy buenos días a todos. Primero que todo, agradecer la presencia de ustedes. Hola, Claudio. La presencia de ustedes en este webinar, por el gran interés que han presentado en esta presentación que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre el Matrix 300 RTK con la cámara fotogramétrica Zenmuse P1 como una solución fotogramétrica avanzada. Eh, Recuerden que las consultas que ustedes vayan teniendo la pueden ir escribiendo en nuestro chat y nosotros cuando terminemos vamos a leerlas en conjunto con mi compañero Hernán Álvarez y vamos a ir respondiéndolas. ¿Ya? Comencemos. Bueno, esta presentación va a ser realizada por Hernán Álvarez y quien les habla Oscar Moreno. Ambos trabajamos en el área UAS de Geocom. Somos ingenieros de aplicación, que ya llevamos ya varios años enfocados en los sistemas aéreos no tripulados, que realizan fotogrametría principalmente, como también aquellos que están montados con un sensor LIDAR. ¿Ya? Si bien recuerdan aquellos que nos acompañaron en el webinar anterior, eh, estuvimos enfocados en todo lo que es LIDAR, con sistema aéreo no tripulado. Hernán Álvarez y quien les habla, Oscar Moreno, somos ingenieros geomensores de profesión, los cuales en el año 2019 nos estamos especializando también realizando un magíster en teledetección. La presentación el día de hoy va a tener la siguiente estructura. Vamos a comenzar, como en todo webinar, con una breve introducción a la fotogrametría, principalmente para aquellas personas que recién nos están viendo por primera vez, para que entiendan algunos conceptos que son fundamentales para obtener un buen producto fotogramétrico. Vamos a ver también las ventajas y desventajas de este tipo de técnicas, ¿no es cierto? Aquí nosotros siempre hacemos hincapié de que esta no es una técnica infalible. Toda técnica tiene ventajas y desventajas y es importante que nosotros las conozcamos para que en definitiva, cuando realicemos un trabajo, cuando realicemos un proyecto, conozcamos las potencialidades y las limitantes a las cuales nos podemos enfrentar. Dentro de los principios fotogramétricos y los conceptos fundamentales que nosotros debemos manejar está el de pose de la cámara, ¿ya? Donde vamos a hablar de la importancia de la referenciación en la fotogrametría digital. Para luego, después de esto, entrar de lleno en todo lo que es el Matrix 300 con la cámara fotogramétrica Zenmuse P1, ¿ya? Vamos a mostrarles y contarles de las principales potencialidades que nosotros hemos visto en este dron top de línea que ha lanzado DJI hace un par de meses, ¿no es cierto? Vamos a hacer harto hincapié en todo el rendimiento y la seguridad, que son factores fundamentales, ¿no es cierto?, cuando nosotros vamos a realizar un vuelo fotogramétrico, los cuales nos permitan a nosotros marcar la diferencia entre un dron de entrada, ¿no es cierto?, con un dron ya más profesional como es el Matrix 300. Si bien el dron en sí, su rendimiento y la seguridad es fundamental, ¿no es cierto? También, como nosotros queremos obtener un producto fotogramétrico de alta calidad y de alta precisión, el sensor con el cual nosotros montemos en nuestro vehículo aéreo es muy importante. Y en este caso nosotros vamos a hablar de la Zenmuse P1 y de las grandes prestaciones que tiene esta cámara RGB. Luego de eso, vamos a hablar del flujo de trabajo, ¿ya? Vamos a mostrarles unas pinceladas con respecto al software de planificación de vuelo, ¿ya? Vamos a hablar del DJI Pilot, las principales fortalezas que tiene, cuál es su intuitivo flujo de trabajo, lo cual a nosotros nos gusta bastante porque nos hemos dado cuenta que es bastante intuitivo para el cliente y ayuda bastante cuando nosotros debemos realizar un vuelo, planificarlo y trata de tener un flujo bastante eh, secuencial, ¿no es cierto?, ordenado, evita, ¿no es cierto?, que el cliente vaya a cometer algún error y vaya a tener un accidente, ¿ya? Luego vamos a hablar ya en el flujo de operación de nuestro Matrix 300, tanto como PPK, cinemático en postproceso, como también mediante RTK. Vamos a ver las características y las principales ventajas y desventajas de cada uno de estos para que entiendan ustedes cuál es la diferencia entre PPK y RTK, lo cual es una consulta bastante recurrente por parte de nuestros clientes en donde no entienden la diferencia entre PPK y RTK. Entonces, en esta presentación nosotros vamos a explicarles, ¿no es cierto?, la diferencia entre cada uno de estos, enfocándolo también en un caso de estudio que realizamos en conjunto con un cliente que le vamos a
de trabajo del PPK, ¿no es cierto? Vamos a hacer hincapié en todo lo que es Trimble Business Center, que es nuestro software de procesamiento GNSS por excelencia, ¿sí? También vamos a hablar de Geocom UASync, que es nuestro software de sincronización de datos. Recordemos que nosotros vamos a obtener en el PPK una trayectoria de vuelo, vamos a realizar la sincronización y luego vamos a poder realizar el procesamiento fotogramétrico. Vamos a hablar también de TBC Photogrammetry, del módulo de fotogrametría, y finalmente finalizando con todo lo que es el Matrix 300 en cinemático en tiempo real, ¿ya? Entonces, comencemos con la breve introducción a la fotogrametría, que es, según la ISPRS, que es la Sociedad Internacional de Fotogrametría y Sensores Remotos, la define como una ciencia capaz de realizar mediciones e interpretaciones mediante fotografía. Recordemos que aquí nosotros tenemos un dron, un sistema aéreo no tripulado, el cual nosotros vamos a montar un sensor RGB, que en este caso es una cámara fotográfica. Esta cámara fotográfica, mediante una planificación de vuelo, con líneas de vuelo y con un alto traslave, nosotros vamos a realizar un levantamiento, ¿ya? Con fotos con un alto traslave. ¿Para qué? De esta forma, mediante un software de procesamiento, ya sea TBC, módulo de fotogrametría, Agisoft Metachip, por ejemplo, nosotros podemos obtener una reconstrucción tridimensional en dimensión, forma y posición de nuestro objeto fotografiado. En el área nuestra, en el área de la geomensura, ¿no es cierto? Es muy fundamental la precisión con la cual nosotros obtengamos este levantamiento para poder conocer de forma precisa las características métricas y geométricas del objeto fotografiado. ¿Qué es lo que mide? Nosotros siempre hablamos aquí de la importancia de la pose de la cámara, y lo vamos a ver en detalle más adelante, se los va a explicar también en Hernán, en donde nosotros cuando realizamos este levantamiento debemos conocer para cada una de nuestras fotografías que vamos capturando, para cada una de estas, 6 parámetros. 3 parámetros de posición y 3 parámetros de orientación. Posición, latitud, longitud, altitud, por ejemplo, y orientación, yaw, pitch y roll. Es fundamental que nosotros conozcamos la pose de la cámara para que de esa forma, mediante la reconstrucción tridimensional, nosotros podamos obtener la ubicación y reconstrucción de nuestro terreno principalmente. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas con las cuales tiene trabajar mediante fotogrametría? En primer lugar, es que es una técnica libre de contacto, ¿ya? Esto es algo que hacen harto hincapié y que les gusta mucho a los clientes, principalmente porque evitan exponer a los trabajadores o a los operadores a situaciones riesgosas, ¿ya? Te facilita mucho, por ejemplo, realizar levantamiento en áreas inaccesibles, pero siempre y cuando sea visible, ¿verdad? Recordemos que una foto, cuando trabajamos con fotogrametría para obtener la reconstrucción tridimensional, nosotros vamos a reconstruir, ¿no es cierto?, lo que se ve en cada una de nuestras fotos, ¿ya? Al ser entonces una técnica libre de contacto, nos va a permitir a nosotros levantar material sensible, tóxico, caliente, frío, sin exponer a nuestros trabajadores o a nuestros operadores. Es relativamente fácil de aplicar a gran escala, ahí va a depender netamente del sensor con el cual nosotros estemos trabajando, de las prestaciones que tenga. También podemos decir que que posee un rango flexible. Aquí va a depender mucho también del sistema aéreo no tripulado en el cual nosotros estemos trabajando, ya sea un rotor o una ala fija, la, la, la autonomía que este posea, ¿no es cierto? Eso va a ser fundamental para las características de nuestro levantamiento, si va a ser pequeño o grande, ¿ya? Detección 2D y 3D, recordemos que con fotogrametría nosotros vamos a obtener dos productos principales. Por un lado, una ortofoto, que es 2D, y por otro lado, una nube de puntos, que es 3D, ¿ya? A partir de esta, obviamente, nosotros podemos desarrollar un sinfín de nuevas utilidades, las cuales podemos ir desarrollando con el software geoespacial que nosotros tengamos, ¿okay? Los datos pueden ser interpretados por humanos, aquí estamos hablando netamente de fotointerpretación, ¿no es cierto? A partir de los dos productos principales que nosotros obtenemos, podemos ir desarrollando y generando más análisis, ¿verdad? El procesamiento hoy en día es susceptible de ser automatizado. Ya hoy en día uno tiene la opción, por ejemplo, en diversos software de definir procesamientos en lote, es decir, tú vas definiéndole al programa diversas estrategias de procesamiento en donde tú cargas las fotos, cargas las posiciones precisas y vas definiendo cada una de las etapas. Aerotriangulación, generación de la nube de puntos, generación de la ortofoto, generación de un modelo digital de superficie, de una superficie texturizada, todo eso de forma automatizada, ¿ok? Y por último, otra ventaja fundamental es la posibilidad del procesamiento en tiempo real. De repente esto es un tema que lo comentan mucho los clientes, ¿no es cierto?, en donde
ellos no tienen la capacidad o no tienen un computador con grandes prestaciones en donde el usuario final, ¿no es cierto?, no puede ver una nube de puntos, no puede ver un ortofoto. Entonces, la posibilidad de procesamiento en tiempo real ayuda bastante porque en definitiva tú puedes subir tus datos, puedes subir tus fotografías a una nube, se realiza el procesamiento y todo eso queda en la nube. Por lo tanto, el usuario final puede acceder mediante un enlace y revisar en detalle cada uno de estos productos. Como les mencionaba anteriormente, es importante que nosotros conozcamos las potencialidades y las desventajas de nuestro sistema, de nuestra técnica fotogramétrica, en donde nosotros siempre somos bien claros en esto. Como toda técnica, no es infalible, ¿no es cierto? Tiene ventajas y tiene desventajas. Por eso es muy, muy, muy importante que nosotros las conozcamos. Dentro de las principales desventajas es el tema de la luz, ¿no es cierto? Aquí a trabajar con una cámara fotográfica, que es un sensor pasivo, que no tiene luz propia, ¿no es cierto? Es fundamental que nosotros contemos al momento de realizar nuestro levantamiento fotogramétrico con una luz adecuada. ¿Por qué? Si nosotros no tenemos una luz adecuada, en definitiva lo que vamos a hacer es obtener una imagen con un bajo contraste, muy oscura, en donde al momento de reconstruir, de realizar el procedimiento de triangulación, no vamos a obtener un buen producto. Entonces, esto es fundamental, tener luz suficiente para identificar bien, para que la captura de la fotografía sea la correcta. ¿Tiene restricciones por oclusión y visibilidad? Absolutamente, lo que les comentaba anteriormente. Nosotros debemos, o el software va a reconstruir lo que ve en las fotografías. Por lo tanto, tú no tienes la capacidad de poder reconstruir lo que no se ve en las fotos, ¿ya? Otras técnicas pueden alcanzar mayor precisión, absolutamente. Topografía convencional, tú puedes obtener una mayor precisión, pero aquí nosotros siempre abordamos un nuevo concepto que es el de la representatividad. Es decir, tú, por ejemplo, con un levantamiento de 30, 40 fotos puedes obtener varios millones de puntos y un nivel de representación mucho, mucho mayor en comparación a las técnicas topográficas convencionales. Y ahí está la gran diferencia en trabajar con fotogrametría. Muy sensible a la geometría, fundamental, ¿no es cierto? Aquí nosotros siempre hacemos mucho hincapié a los clientes que al momento de planificar un vuelo tienes que contar con un polígono regular, ¿no es cierto?, en donde tú obtengas un mínimo de líneas de vuelo para que al momento de realizar la reconstrucción mediante el proceso de aerotriangulación, tú obtengas un buen producto, un ajuste robusto, lo cual va a ser fundamental para la precisión que nosotros queramos obtener. Entonces, el ajuste en bloque es fundamental y esa es una de las desventajas que tiene la fotogrametría si es que uno planifica mal y no realiza un polígono que contenga, por ejemplo, las líneas de vuelo mínimas para aerotriangular. A nosotros nos gusta harto este diagrama porque en realidad representa muy bien cada una o las tres etapas principales para obtener nuestra reconstrucción. Como les decía, cuando hablamos de fotogrametría, comenzamos, ¿no es cierto?, con una planificación de vuelo en donde nosotros vamos a obtener o capturar fotografías 2D, ¿cierto? Tenemos nuestro dron, definimos una línea de vuelo o varias líneas de vuelo con un alto traslape. Conforme avance el equipo, va realizando capturas de fotografías 2D, ¿verdad? Con su respectiva pose de la cámara. Para que luego, una vez ya realizado el procesamiento de la trayectoria y la posterior sincronización, si es que aplica, realizar el procesamiento fotogramétrico, en donde se cargan cada una de las fotografías y realizamos el procedimiento de extracción de puntos de paso o puntos de amarre mediante la aerotriangulación, en donde vamos a obtener en primera instancia una nube de puntos dispersa, ¿no es cierto?, que va a asociarse a cada uno de nuestros puntos de amarre que identificó el software, para luego ya comenzar a trabajar con nuestros productos finales, ¿ya? Una nube de puntos, una ortofoto, superficie texturizada, ahí en adelante. Entonces, es importante que para que nosotros lleguemos a este producto final, que corresponde a mi punto 3D, ¿ya?, asociada, por ejemplo, a una nube de puntos, es que nosotros debemos conocer parámetros internos y parámetros externos para que luego, mediante el procesamiento fotogramétrico, conocido como aerotriangulación, ¿no es cierto?, en donde vamos buscando puntos de amarre entre imágenes capturadas consecutivamente, ¿no es cierto?, podamos obtener esta reconstrucción tridimensional mediante el principio de estereoscopía. Entonces, cuando nosotros realizamos este procesamiento de aerotriangulación, nosotros debemos conocer parámetros internos y parámetros externos, ¿ya? Cuando hablamos de los parámetros externos, están asociados a la pose de la cámara. Se los va a explicar Hernán en una presentación más adelante, en donde hablamos de la pose de la cámara, 3 parámetros de posición, X y Z, y 3 parámetros de orientación, yaw, pitch y roll, ¿ya? Como también
necesitamos conocer los parámetros internos. Estos parámetros internos están asociados al modelo de la cámara con el cual nosotros estamos trabajando, ¿ya? Aquí destacan la distancia focal, el punto principal, la distorsión del lente, ¿ya? Y diversos parámetros de distorsión adicionales, en donde, por ejemplo, ustedes se preguntarán, bueno, si yo tengo una cámara, ¿no es cierto? Una P1, tengo varias P1, ¿esos parámetros internos son iguales para cada uno de estos? No, ¿por qué? Porque la manufactura interna puede variar milímetros y esas variaciones milimétricas van a ser fundamentales para obtener un buen producto. Y aquí nosotros siempre hacemos harto hincapié en la importancia de la calibración de cámara para que nosotros conozcamos de forma ajustada, ¿no es cierto?, a nuestra cámara, a nuestra propia cámara, ¿no es cierto?, los parámetros de distorsión focal, punto principal y distorsión del lente, para obtener un producto confiable, representativo y con una buena precisión. Bueno, como decía Oscar, para el sistema fotogramétrico es fundamental para esta técnica conocer la importancia de la pose de la cámara. ¿A qué nos referimos con la pose de la cámara? Nos estamos refiriendo a 6 parámetros. Estos 6 parámetros se descomponen en 3 parámetros de traslación y 3 parámetros de orientación. Entonces, como se observa acá en esta imagen que tenemos de la aeronave, podemos contemplar el punto de origen del sistema rígido. Vamos a hablar que un sistema rígido debido a que es un sistema instantáneo, el cual está referido a la pose de la cámara fundamentalmente, en este caso. Entonces, la pose de la cámara tenemos que contemplar X y Z, pitch, yaw, roll, y con eso, si conocemos esos 6 parámetros, ya tendríamos solucionado el problema de los parámetros externos del sistema fotogramétrico. Entonces, según cómo se clasifica esto, según qué vaya conociendo yo, la tecnología que tenga, en este caso mi dron, con qué está implementado, se van a dividir en distintas clasificaciones. Y estas clasificaciones son referenciación solamente con escala, que nosotros fundamentalmente es levantar algún objeto y que no tenemos posición de la cámara, y por medio del proceso fotogramétrico generamos posiciones relativas, generamos rotaciones, se estiman las rotaciones entre las imágenes y se tiene la escala porque se tiene, de ejemplo, una medición lineal del objeto de interés. Después de eso, ya tenemos la referenciación indirecta, que es por medio de puntos de control. Se tiene que hacer una referenciación externa para llevarlo al sistema de mapeo, como se muestra acá en el esquema, en el diagrama que estamos visualizando en este momento. Nosotros tenemos la pose de la cámara, tenemos referenciación directa e indirecta. Indirecta es lo que se hacía hasta el 2015 frecuentemente. Esto es fotogrametría tradicional, que es instalación de puntos de control para llevarlo al sistema de mapeo. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Hoy en día ya desde el 2015 ha tomado mucha fuerza el tema de la referenciación directa, tanto con equipos con GNSS más IMU como equipos solamente con GNSS, que en este caso es lo que nos vamos a enfocar en el Matrix 300, ya que cuenta con este tipo de tecnología, cuenta con posicionamiento GNSS de alta precisión. Entonces, introduciendo el tema y hablando brevemente respecto a la referenciación en la fotogrametría, cuando hablamos de referenciación directa con GNSS, nosotros vamos a obtener in situ, vamos a calcular la pose de la cámara. Esto se obtiene por medio del posicionamiento GNSS. Entonces vamos a obtener X y Z de nuestros parámetros externos, y por medio de la aerotriangulación, que es el proceso donde se extraen puntos de amarre fotogramétrico para hacer el ajuste de bloques de imágenes, nosotros vamos a tener la orientación de esta cámara. Y por estos dos procesos nosotros vamos a obtener la pose completa de la cámara. No se necesitan puntos de control y el bloque aerotriangular es sensible a la geometría. ¿Qué se quiere decir que era sensible a la geometría? Fundamentalmente que necesitamos, como decía Oscar, un mínimo de líneas de vuelo para poder estimar de forma correcta la orientación de las poses de la cámara. Y ahora pasamos también
que esto es lo más avanzado en términos de técnica fotométrica, que es contar con un equipo que tenga posicionamiento GNSS más estimación de la orientación por un sensor inercial que es un IMU. Entonces, la pose de la cámara se determina in situ, ya que la estamos midiendo con nuestra placa. No sé, puede ser una placa, un fabricante Aplanix, genera placas inerciales que tienen tanto receptores GNSS como el IMU. Entonces, si yo conozco esos 6 parámetros, no voy a tener incógnita en los parámetros externos. ¿Qué quiero decir con esto? No necesitamos punto de control porque conocemos los parámetros externos. Sí tenemos que controlar parámetros internos, que es lo que mencionaba Oscar hace un momento, que son los parámetros de calibración de la cámara. El bloque aerotriangular no es sensible a la geometría, ya que conocemos los 6 parámetros externos. Entonces, al conocer X, Z, pitch, yaw, roll, no tenemos incógnita, entonces no va a ser sensible. Se podrían hacer proyectos, idealmente enfocarlo en proyectos de corredor, hacer una o dos líneas de vuelo. Con eso vamos a obtener productos precisos, dependiendo también de el ancho del corredor. Pero si, no sé, es un ancho que considera y que puedo abarcar con una línea de vuelo, se podría hacer sin ningún problema. Entonces, acá vamos a ir mencionando con Oscar las características de Matrix 300. Acá ya estamos entrando en este webinar fuertemente. Matrix 300 es un equipo que llegó a revolucionar el mercado porque puede volar hasta máximo 55 minutos de vuelo, de operación de vuelo. Es robusto, es potente, tiene 6 sensores infrarrojos en 6 direcciones, tiene sensores RGB, está constantemente resguardando la seguridad operacional. Entonces, ahí, como muestra el video, estamos viendo el FPV en tiempo real de que es el sensor en primera persona, de cómo está operando el equipo y todos los obstáculos en tiempo real, con un alcance de 40 metros para distinguir un obstáculo. También, si tenemos operaciones lineales, esto ya tanto como fotométrico como ya operaciones externas, inspecciones, se podría trabajar con dual control, con dos controles a la vez. Uno que esté con mando y después se le pasa el mando al segundo control para que aterrice el equipo, no sé, 10 kilómetros más alejado del punto de despegue. Tiene su centro de carga. El centro de carga vino a revolucionar el tema de los tiempos de carga del sistema, ya que en tan solo 60 minutos nosotros podemos cargar al 100% un par de baterías. Que eso considerando las versiones anteriores como Adafruit 210, Phantom 4, si me puede apoyar Oscar, 1 hora y media, 1 hora 40 para poder cargarla al completo. Claro, obviamente siempre va a depender de lo descargada que esté la batería, pero en términos simples o en términos en la media, más de 1 hora fácilmente con el centro de carga del Matrix 210, por ejemplo. Entonces, claro, este sistema de carga, en el caso del Matrix 300, es mucho más amigable, porque en definitiva, como tienes varios puertos, ¿no es cierto? Tú puedes ir dejando las baterías conectadas y se van a ir cargando por pares. Por lo tanto, concluye la carga de un par y continúa al siguiente par, y así sucesivamente, tanto las baterías del dron, que recordemos que el Matrix 300 funciona mediante pares, ¿no es cierto? Como también para las baterías pequeñas del control remoto, en este caso el Smart Control. Entonces eso es bien optimizado, principalmente cuando apremia, ¿no es cierto?, la productividad, ayuda bastante y facilita harto la pega. Entonces, entrando en materia, acá tenemos una imagen que fue capturada, si no me equivoco, en uno de los primeros vuelos que realizamos, las primeras pruebas que realizamos con el Matrix 300. Esta con el fin, más que probar el equipo solamente, acá ya estamos entrando en materia de la solución fotométrica. Estamos acá, como se ve en la imagen, estamos analizando y estamos probándolo con la cámara fotométrica, la P1. Claro, Entonces, del, claro, recordando un poco, esto fue uno de los primeros vuelos, y como contextualizando un poco, en el caso del Matrix 300, recordemos que antes se trabajaba solamente con la H20, la H20T, con esta solución, con este sensor híbrido, ¿no es cierto? Y la P1 se lanzó al mercado hace un par
de meses nomás. O sea, era la solución nueva. Por lo tanto, nosotros ya manejábamos el Matrix 300, ya conocíamos sus potencialidades en términos de hardware, ¿no es cierto?, de drone en sí, pero nos faltaba esto, que era la importancia de la P1 y conocerla. Y como bien dice Hernán, este fue el primer vuelo que nosotros hicimos, en donde realizamos varias pruebas a gran desplazamiento, a gran altura, para conocer cada una de las potencialidades que tenía la cámara. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos mencionar como grandes características respecto a su rendimiento y seguridad? El equipo es un multirotor. Esta plataforma de vuelo es un multirotor de 4 rotores, robusto. Tiene una resistencia al viento máxima de 54 km por hora, lo que lo hace bastante robusto respecto a sus versiones anteriores. Sus versiones anteriores, Oscar, si no me equivoco, llegan a 43 km por hora de resistencia al viento. Claro, 42, por lo que recuerdo. 42, 36 el Phantom 4 RTK, entonces viene ya a darle más robustez y seguridad operacional a la operación misma de vuelo. La autonomía de vuelo, como lo mencionamos en el video, máxima de 55 minutos. Y esto es súper importante. La altitud de operación máxima es de 7.000 metros sobre el nivel del mar. Sí. Esto es el equipo, si no me equivoco, hablando de JI y no sé si de otras marcas, pero en términos como general del mercado, tiene una cobertura impresionante. Porque me acuerdo que Phantom 4 llegaba hasta 6.000 metros sobre el nivel del mar. Matrix 210 RTK llega hasta 3.000 metros por datasheet, hasta 3.000 metros sobre el nivel medio del mar. Pero ya Claro, llegar hasta 7.000 metros es tener prácticamente a nivel nacional cobertura completa. claro, y ese era un tema también que pasaba mucho, por ejemplo, con el Matrix 210, que en definitiva era un muy buen equipo, era un equipo robusto, eh, pero tenías la limitante de la altitud geográfica. Nosotros igual conocíamos a algunos clientes que volaban sobre los 3.500 por ahí, pero por data hasta 3.000, entonces ahí ya tenías una limitante importante. Y eso se, se optimiza y se mejora con creces en el caso de este nuevo equipo. Y claro, si uno lo ve y lo compara con el Matrix 210, se nota la diferencia, o sea, se ve un equipo mucho más... O sea, el Matrix 210 es un equipo robusto, pero se optimizó aún más y eso es lo que nos permite a nosotros hoy en día poder volar hasta los 7.000 metros de altitud. Aquí es importante, obviamente, siempre lo recalcamos, no confundir altitud geográfica con Exacto. altura de vuelo, ¿sí? Sí, eso es Son súper diferentes importante. conceptos, claro. Sí, siguiendo con sus características, en términos de referenciación en la fotogrametría, nosotros vamos a tener referenciación directa GNSS. Entonces, ¿qué queremos decir acá? Nosotros tenemos acá dos métodos de medición, los cuales uno es el PPK, es un cinemático en postproceso, que, como dice su nombre, se tiene que postprocesar con un software para obtener las coordenadas precisas de las cámaras. Y también está la referenciación por RTK. Pero esta referenciación por RTK nosotros la tomamos súper en serio. ¿En qué sentido? En términos profesionales, trabajar con estaciones de referencia, trabajar con equipos geodésicos propiamente tal. Entonces, ahí más adelante vamos a ver un caso de estudio donde se utilizaron estas dos metodologías de posicionamiento y cuáles son sus diferencias y cuáles son sus alcances respecto a estas dos. El grado de protección del equipo, como se muestra acá, tiene el Matrix 300 como tal, tiene un grado de protección 45. ¿Qué significa? Que tiene el 4 significa que tiene resistencia a la polución sobre partículas mayores a 1 milímetro, y el 5 es respecto a la humedad, que puede resistir que una llovizna, pero no se recomienda nunca volar el equipo cuando haya humedad, llovizna, que esté lloviendo, etc. ¿Por qué? Porque acá viene su contraparte, que es porque si nosotros estamos haciendo vuelos fotométricos, vamos a ocupar la cámara hablar con este equipo Eh, y Hernán, sí, repite lo último que sabía. que se vuela en fotometría con la cámara P1. Entonces, si se vuela con la P1 no tiene protección de humedad. Entonces, no se recomienda en ningún caso volar el equipo con presencia de humedad o llovizna, etc. Claro, en definitiva eso es fundamental. Cuando nosotros trabajamos con fotogrametría, la calidad fotográfica es fundamental.
Por lo tanto, si nosotros, como tú decías en un comienzo, si volamos con llovizna, ya la calidad fotográfica va a disminuir. Y además tenemos el otro problema, como les comentaba Hernán, que es la resistencia de la cámara a la humedad, o sea, a los líquidos en sí. Entonces, nosotros nunca, en ningún caso, recomendamos volar con llovizna o con lluvia, porque en definitiva tú estás exponiendo el equipo y además exponiendo el sensor, que es lo más importante para obtener un buen producto fotogramétrico. Así es. Siguiendo en términos de seguridad con el equipo es bastante robusto y muestra un avance en términos de seguridad operacional. ¿En qué sentido? Tiene sistema de navegación redundante. ¿Qué queremos decir con esto? El equipo cuenta con doble IMU, con doble sensor inercial de navegación. Es súper importante que tiene un IMU, pero es con precisión de navegación. No es precisión para revisar fotogrametría con referenciación directa, GNSS, MAGIMP, porque no cuenta con ese nivel de precisión. Pero sí, para términos de navegación, tiene doble chequeo en términos de orientación del equipo, tiene el doble chequeo del barómetro, que es la altitud relativa a la altura que está volando el equipo, la brújula, también, que es otra composición para tener la orientación del equipo, y la antena GNSS, como también doble batería, que esto también estaba en su versión anterior, Matrix 210 RTK, que contaba con doble batería, que es de resguardo. Si Claro, llegase a fallar una. eso yo creo que es súper importante. Por ejemplo, en el caso de los equipos de entrada, como es el Phantom 4 RTK, tú no tienes esa opción. En definitiva, falla la batería y el equipo se cae. O sea, afortunadamente, el Phantom 4 RTK fue un equipo, o ha sido un equipo que muy seguro, muy estable, que en realidad es muy seguro. Pero en este caso, en el caso del Mark 300, tienes la posibilidad de que si llegase a tener un problema, que la batería falla, una de estas, ¿no es cierto? El dron va a tener la capacidad de aterrizar sin ningún problema de forma segura. Como también el Así tema es. de las hélices, porque tú lo puedes comentar. Sí, en términos de hélice, ya DJI cuando lanzó este equipo al mercado, también ha mostrado pruebas con aterrizaje de emergencia. ¿En qué sentido? Si llegase a fallar un motor, hay una operación con el control remoto que es hacer las palancas hacia el costado para que empiece a girar sobre su eje y se estabilice el equipo hasta que pueda aterrizar causando el menor impacto posible. Entonces, si llegase a fallar en operación un rotor, se podría hacer un aterrizaje de emergencia con los tres rotores consecutivos que siguen. Claro, ahí también hay un tema súper importante y es una consulta recurrente que nos hacen los clientes que está asociado al uso de paracaídas. En este caso, DJI es bien reacio al tema del uso de estos artefactos porque en realidad son más perjudiciales que ayudan, ¿no es cierto?, a una operación segura. Principalmente porque hay paracaídas que no cumplen los requisitos de seguridad mínimo y a veces se activan en pleno vuelo. Y a eso ha optado DJI, por un lado, a optimizar la seguridad de su flujo, ¿no es cierto?, de su operación para no necesitar paracaídas. En ese Así es. sentido, o sea, si uno quiere comprar un paracaídas puede hacerlo, pero los paracaídas son los que existen en el mercado y que son de alta calidad, son carísimos, son carísimos. Hay mucho paracaídas que no cumplen los estándares mínimos para poder operar. Entonces, el hincapié que ha hecho DJI en la componente seguridad, en este equipo sobre todo, es fabulosa, es muy buena. Así es. Y recordar también el tema de los paracaídas, la certificación. Si me certifica, porque ya hemos tenido casos de clientes que más que una solución es una complicación, que a veces cuando falla el equipo se enreda el propio paracaídas con los rotores. Sí, Entonces hay que chequear bien ese tema y DJI, como dice Oscar, tiene un plan a nivel mundial de su equipo, tratar de hacerlo lo más seguro posible y ellos no recomiendan el uso de paracaídas. Ujú. Siguiendo con el término de seguridad, nosotros también hablamos y vimos en el video el sensor en primera persona, el FPV. ¿Qué nos indica en este FPV cuando nosotros estamos en operación de vuelo? Nos indica la velocidad del equipo, de desplazamiento del equipo, la altitud relativa que está el equipo sobre el punto de partida, indicador de obstáculos verticales. Él tiene reconocimiento hasta 40 metros de obstáculos gracias a sus sensores. Altitud absoluta respecto
trabaja con altitud absoluta, entonces sabemos menos a qué altura geográfica estamos volando. Y también esto es súper importante que no tenían las versiones anteriores de DJI, de la línea Enterprise, que es la dirección y velocidad del viento. Detecta la velocidad del viento y la dirección de esta. Entonces, podríamos ejemplo, en caso de emergencia, poder maniobrar el equipo, y siempre para que afecte menos el viento es que tiene que volar de forma transversal a la dirección del viento. Entonces podríamos contrarrestar eso en sentido in situ en operación y en inspección o en caso de emergencia. Sí, eso es súper importante y yo creo que con conforme el avance, ¿no es cierto?, de los drones con el pasar de los años, el que el DJI Pilot incorpore este sensor, esta vista de primera persona, ayuda bastante a los usuarios, porque de repente pasa con el Phantom, por ejemplo, que uno está volando, ¿no es cierto?, y de repente uno extraña mucho tener antecedentes extra para saber, por ejemplo, la, la, la dirección del viento, que en definitiva, como tú bien dices, para planificar correctamente un vuelo, para obtener un buen producto también fotográfico, es fundamental poder planificar bien y dejar idealmente que si existe viento, ¿no es cierto?, cruce de forma perpendicular a la dirección del sentido de avance. Entonces, esta vista de primera persona ayuda mucho a que el cliente tanto esté interiorizado del entorno del dron al momento de operar, obviamente con la vista hacia adelante, como también de los obstáculos. Yo creo que eso también es muy bueno. El tema del radar, que te va mostrando, como se vio también en el video que mostramos en un comienzo, en donde el dron va avanzando, ¿no es cierto?, por bajo un puente, y conforme avanza y pasa por entre medio de los pilares, se van activando los sensores. Sí, no, en términos de seguridad es un avance grandísimo. Si seguimos con la presentación, vamos a ver también seguridad y mantenimiento. Acá estamos hablando que el equipo trabaja me estoy anticipando un poco, pero trabaja con un software de planificación que es el DJI Pilot. DJI Pilot para Matrix 300 implementó el HMS. ¿Qué es el HMS? Es un centro de mantenimiento del equipo. Entonces yo puedo ir chequeando, es como un checklist antes de volar. Yo puedo chequear los rotores si están en óptimas condiciones, la tarjeta de navegación del equipo si está en óptimas condiciones, los sensores de visión, las baterías si están con un voltaje que no supere lo recomendado, la diferencia, la conexión con el control remoto y la transmisión de la imagen en tiempo real. Entonces, todo lo que se quiere decir acá es que tenemos información de mantenimiento, se monitorea el estado del equipo, se registran, también tenemos registro de vuelo, entonces si llegas a haber una falla o cualquier cosa, está registrándose eso en los vuelos. Como abajo también, si tenemos algún error previamente a volar, nos muestra el error y cuál es su posible solución. Si no, en el peor de los casos nos dice que lo mandemos al distribuidor de DJI, donde se adquirió el equipo, porque ya eso es una falla catastrófica, porque tenemos óptimo que es en verde, todo su checklist, en amarillo es precaución, puedes volar, pero hay alguna falla. Y en rojo ya no puedes volar porque ya está fallando, no sé, la tarjeta de navegación. Entonces no te recomiendo volar. Es súper importante eso. Y aparte, tiene gestión interna. Si nosotros nos conectamos vía Wi-Fi con el control remoto, tenemos gestión del firmware para actualizar el firmware. Pero como siempre recomendamos con Oscar, la actualización de firmware siempre tiene que ser en oficina y no en operación. Siempre cuando se está realizando la planificación, cuando tenemos tiempo, porque si lo hacemos in situ en operación, perdemos el día de levantamiento. Exactamente. Como se mencionaba anteriormente, tenemos sensores TOF, que son sensores infrarrojos, que son próximos de rápida asimilación como de objetos en movimiento, y de visión en 6 direcciones. ¿Cuál es le dan aplicación ejemplo? Oye, si tiene sensor RGB, ¿por qué tengo sensor infrarrojo? Nos pasa mucho, no sé, cuando vamos a hacer pruebas nosotros, en la localidad de Peñaflor, hay muchos pájaros volando. Y nos pasa que cuando el equipo asciende, el sensor infrarrojo detecta el movimiento de los pájaros cuando está ascendiendo el equipo y el equipo se frena y dice, hay un obstáculo en movimiento. ¿Deseas continuar? Hasta que pasa ese movimiento y esa condición insegura, nosotros podemos seguir continuando la planificación, la operación de vuelo. Y ya finalizando con el tema de seguridad y mantenimiento, el equipo cuenta con un receptor ADS-B. ¿Qué significa esto?
que podemos tener información en tiempo real, tanto de aeronaves, de aviones comerciales, avionetas, como de helicópteros, cercanos a la zona de trabajo. Esto es súper importante. Lo que se está implementando en Europa, la nueva normativa de vuelo sobre RPAS, habla que están exigiendo que los equipos cuenten con este receptor, porque así nosotros tenemos, en términos de seguridad, respaldo para no interferir en tráfico aéreo. Claro, por un tema de seguridad, yo creo que ayuda bastante esto. De repente a nosotros nos ha pasado mucho que estamos volando y que en definitiva hasta a nosotros nos sorprende lo preciso que funciona el AirSense. Yo creo que es una ayuda que es importante que uno siempre la considere y entienda, ¿no es cierto?, qué es lo que nos está indicando. La proximidad de los aviones y los helicópteros funciona muy, muy, muy bien. Sí, y en términos técnicos nominales técnicos, finalizamos con el OcuSync, que es el protocolo de comunicación entre el control remoto, el puesto de control, con respecto a la aeronave, que tiene un rango nominal de 15 kilómetros. Entonces esto lo recomienda DJI cuando se está trabajando con doble control, con dual control, para comenzar en un sector y finalizar en otro sector, despegar en un sector y aterrizar en otro sector, dependiendo de distintas aplicaciones de inspección, porque en casos fotogramétricos nosotros nos recomendamos alejar el equipo, no sé, más de 3 kilómetros en operación de vuelo respecto al punto de despegue, por términos de seguridad operacional. Sí, No sé, pues ese José, tema, si quieres complementar. sí, ese tema es súper importante. En definitiva, nosotros tenemos un control y un dron que es muy potente en términos de comunicación, ¿no es cierto? Y es bien estable la telemetría, nosotros no hemos tenido grandes problemas con ese, pero obviamente siempre considerando áreas despejadas, ¿no es cierto? Y también afectan las condiciones meteorológicas del lugar. Entonces, en la práctica, nosotros siempre tratamos de ser un poco más cautos con los clientes y me, inculcarles, ¿no es cierto?, que la seguridad es lo primero. Entonces, nosotros a modo particular encontramos un poco arriesgado eh, volar a ciegas. O sea, entendemos que en la práctica que el dron ya tú vas a perder la vista a 1 kilómetro, quizás 1,2 kilómetros, ¿no es cierto? Sí, dependiendo Pero de la magnitud del equipo, de la como magnitud, de la envergadura, del color, todo eso también. afecta, pero por un tema de seguridad operacional, nosotros nunca vamos a recomendar volar a ciegas, volar con el equipo, planificar un vuelo a 5 o 6 kilómetros, porque en definitiva tú estás afectando la componente de seguridad, porque eso es fundamental. Recordemos que aquí estamos trabajando con un sistema aéreo un sistema aéreo, que no es un instrumento topográfico convencional, por lo tanto, si llegase a chocar con algo o llegase a pasar un avión, un helicóptero, y nosotros no nos damos cuenta, se puede provocar un daño muy, muy grande. Entonces, siempre la conciencia y la seguridad es fundamental, por lo tanto, uno tiene que ser más cauto con respecto a las distancias de operación. Ujú. Entonces ahora vamos ya a pasar a pasar directamente con todo lo que es ya el sensor. Yo creo que esta Hernán, una cámara top de línea, ¿no es cierto? Sí, La mejor que ha top de línea. lanzado de JI en el último tiempo. Y a nosotros nos sorprendió bastante. Recordemos cuando nosotros comenzamos a trabajar con el Phantom 4 RTK, nosotros siempre considerábamos que era un equipo de entrada, ¿no es cierto? Con una cámara que funcionaba muy bien, tú puedes tener un buen producto, pero limitada en ciertas, limitadas con su sensor, con su distancia focal. Entonces tú no ibas a poder obtener por ejemplo, un levantamiento muy productivo por todas sus limitantes, pero en la práctica con la P1 se revolucionó el mercado absolutamente. Nosotros quedamos muy gratamente sorprendidos cuando realizamos las pruebas en Peñaflor, con la foto que mostramos en un comienzo, en donde volamos a 100 metros y obtuvimos una resolución de 1,26 centímetros y el nivel de contraste, de calidad de la fotografía era muy, muy bueno. Sí, así es. DJI con esto eh, llevó al tope en términos técnicos la óptica de la cámara, que es fundamental también, como mencionamos los parámetros externos en la fotogrametría, también hay que mencionar de los parámetros internos. Entonces la calidad fotográfica de esto aumentó con crece con respecto a su versión anterior, que era la X7, que era un sensor de tamaño APS-C, un lente de 24 milímetros. Acá ya estamos hablando una cámara full frame, que ya es lo tope, algo como tope comercialmente hablando de línea,
a no ser que queramos llevar más allá nuestros levantamientos, como se hace, no sé, en Europa, que se trabajan con formatos medios, cámaras de 120 megapíxeles, pero en términos comerciales, equipo comercial que se trabaje frecuentemente en distintas aplicaciones, esta cámara llega a revolucionar tanto por la marca de JI como el mercado, porque hay pocos equipos que están trabajando con esta calidad fotográfica. sea, en definitiva, al igual, el impacto que provocó en su comienzo el Phantom 4 RTK, al ser un equipo de entrada, ¿no es cierto?, para ciertos clientes, en este caso también, en definitiva, el, el, por las prestaciones, las grandes prestaciones que tiene esta cámara fotográfica, y además el, el Matrix 300 es un equipo mucho más abordable, cuando se hablaba antes con un, no sé, con un sistema con referenciación directa, con una cámara sensor full frame de 45 megapíxeles, estábamos hablando de cuánto, $100.000, y ahora es mucho más accesible para el cliente. No sé si avanzamos con sus características técnicas. ¿Las puedes Sí. mencionar, Oscar? Con respecto a las prestaciones, bueno, aquí tenemos una de las fotos de prueba que nosotros sacamos con la P1 cuando realizamos nuestro procedimiento de calibración de cámaras, y ustedes pueden identificar, ¿no es cierto? Esto fue un vuelo a, a 200 metros, 240 metros, ¿no es cierto? Tuvimos una resolución sobre los 2 centímetros y podemos ver ahí el alto nivel de contraste entre cada punto de identificación que podemos visualizar. Con respecto a la calidad fotográfica, como les mencionábamos, nosotros trabajamos con la focal de 35 milímetros, ¿no es cierto? Lo cual nos da una amplitud de campo. Recordemos que la amplitud de campo se obtiene a partir del sensor que nosotros tenemos, en este caso el full frame, más la distancia focal para obtener el field of view, que en este caso es de 63,5 grados. Estamos hablando de una cámara fotográfica de 45 megapíxeles, como les mencioné anteriormente, sensor full frame y con un obturador mecánico. Ahí quizás tú podrías destacar las grandes potencialidades que tiene trabajar con un obturador mecánico. Sí, como mencionaba Oscar, voy a recalcar un poquito el tema del lente. El lente, ya estamos hablando de un lente normal, de una focal normal. Frecuentemente lo que se ve en el mercado son gran angulares, hasta, ejemplo, el Phantom 4 casi es un gran angular, casi un ojo de pez, llegando a ese límite. Acá ya estamos hablando de un lente normal que tiene distorsión óptica. ¿Por qué se dice normal? Porque tiene una distorsión óptica como el ojo humano. Entonces, es muy baja esa distorsión. En términos de la obturación mecánica, hay que recalcar que cuando hablamos de obturación tenemos obturación eléctrica, mecánica y global. En términos de eléctrica es lo que tenemos en nuestros celulares. Tiene mucha deformación por movimiento aparente, pero ya hablar en este caso que es una obturación mecánica y con esa velocidad de obturación es bastante bueno. Si frecuentemente, no sé, la velocidad de obturación frecuente de un vuelo es 1.800, 1 a 1000 máximo, lo que hemos visto, volando a 15 metros por segundo. O sea, cuenta con grandes prestaciones técnicas en términos de obturación, en términos de focal, de resolución, el tamaño del sensor también. No sé qué más, Oscar. Yo creo que ese fue un punto que a nosotros nos sorprendió bastante cuando hicimos los vuelos de prueba, el tema de la velocidad de desplazamiento y la correcta calidad de las fotos. Porque en Sí. definitiva nosotros volamos muy rápido. ¿Cuánto te acuerdas cuánto fue? A ver si Fue unos 12 o 13 metros por segundo. 12, parece, 12 metros por Sí. segundo. Hicimos esas pruebas para percatarnos si es que sacrificábamos calidad fotográfica, y nos llevamos una sorpresa muy grata en definitivo de que no pudimos obtener una muy buena calidad de fotos sin ningún problema. Y ahí también ayuda harto el intervalo de tiempo entre las fotografías. Eso es fundamental. En definitiva, si nosotros queremos realizar un vuelo, ¿cierto? Y queremos volar muy bajo, con un alto traslape, lo que nosotros vamos a hacer es forzar al obturador, ¿no es cierto?, a sacar estas capturas. Al tener este intervalo de tiempo entre fotografías de 0,7 segundos, significa que podemos volar rápido, bajo, con un alto traslape, y no tener problemas de que, por ejemplo, la cámara no obture. Que eso era un tema que nosotros nos pasaba anteriormente con los equipos de ala fija. Yo recuerdo en ese entonces el UX5, el UX5HP, en donde tú tenías que tener mucha precaución en el intervalo de tiempo, porque si no, la cámara no alcanzaba a obturar y no obtenías un buen producto, no, o simplemente no sacaba fotos. Entonces, esto también es súper interesante. Ok, hablemos entonces del flujo de trabajo, como lo vimos en la agenda.
Como les mencionábamos anteriormente, nosotros en el caso del Matrix 300, viene equipado con el Smart Controller, que es este control remoto que trae la, la pantalla integrada, ¿no es cierto?, en la parte inferior. Yo creo que el Smart Controller a nosotros nos sorprendió bastante, para bien. Si nosotros, es un control muy liviano, o sea, liviano, ¿no es cierto?, con un procesador bien potente, en donde la interfaz o la planificación de vuelo se hace muy grata para el usuario. Por ejemplo, si uno trabaja en minería, en donde afecta mucho la luminosidad del sol, no vas a tener ningún problema en visualizar de forma correcta, y tiene las palancas también muy suavizadas, muy prácticas para operar, facilita harto el trabajo, y obviamente esto está montado con el DJI Pilot, que es el software que nosotros vamos a utilizar para realizar el procesamiento fotogramétrico. Entonces vamos mostrando algunas capturas de pantalla al momento de realizar la planificación de vuelo en el DJI Pilot. Como ustedes pueden ver, lo primero que vamos a hacer es definir nuestra área de interés o nuestro polígono de vuelo, en donde una vez que nosotros definimos este polígono, ya sea mediante un KML o pinchando directamente en la pantalla, nosotros antes de comenzar vamos a definir nuestro sensor. En este caso es la Zenmuse P1. ¿Ya? Dependiendo de la focal con la cual nosotros contemos, ¿no es cierto?, vamos a comenzar a planificar. Recordemos que lo que les mencionaba en un comienzo, cuando nosotros si tenemos una focal más larga, por ejemplo, 50 milímetros, lo que nosotros vamos a hacer es acortar nuestro field of view, es decir, nuestro ángulo de visión. ¿Ya? Si acortamos nuestra focal, nuestro ángulo de visión va a tender a aumentar, lo que en definitiva va a ayudar a tener una mejor productividad al momento de volar y cubrir una mayor zona. ¿Sí? Vamos a definir entonces nuestra cámara. Luego de eso podemos definir si vamos a volar con seguimiento al terreno o no. También debemos definir la altura. Recordemos que conforme nosotros subimos la altura, la resolución tiende a empeorar. Si volamos más bajito, vamos a tener una mejor resolución, lo que en definitiva se va a plasmar en un producto mucho más preciso. ¿Sí? Eh, Tienes la opción de también definir la velocidad de ascenso, de descenso, ¿sí? La velocidad crucero. Aquí nosotros siempre hablamos de la importancia de dejar, por ejemplo, si tú vas a volar y tienes ciertas configuraciones, ciertas características de traslape, de altura, el dron automáticamente va a definir por defecto una altura. Trabajar con eso no hay ningún problema, lo ajusta muy bien la altura, crucero variable, de acuerdo de las condiciones, ¿sí? Tienes la opción de realizar la optimización de altitud, que en definitiva es complementar tu levantamiento fotogramétrico convencional con capturas oblicuas para obtener una mejor representación de las verticalidades. Tú después de eso vas a definir las configuraciones avanzadas, como también los seteos de la carga de la cámara fotográfica, en donde en los seteos avanzados va a definir el traslape lateral, longitudinal. Recordemos que el traslape lateral es el que a nosotros nos va a influir en la productividad de nuestro levantamiento, porque está relacionado a los separados o juntos que estén las líneas de vuelo paralelas, ¿sí? El traslape frontal está asociado a la exigencia que nosotros le vamos a dar al dron para ir sacando fotos. La dirección de las líneas de vuelo, recordemos lo que les mencionábamos, que en definitiva nosotros recomendamos por un tema de estabilidad del equipo, que si nos enfrentamos en situaciones donde hay viento, que la captura o que el desplazamiento del dron sea perpendicular al viento, ¿sí? Tiene la opción de definir márgenes, áreas extras, ¿no es cierto?, para complementar y asegurar que todo el bloque aerotriangulado de interés se ajuste de forma correcta. El tema del enfoque, nosotros nos hemos dado cuenta también, Hernán, que es importantísimo enfocar correctamente para obtener una buena calidad fotográfica. ¿Sí? Sí, no, acá es súper importante este tema porque tiene dos opciones de enfoque, enfocar por el primer waypoint, pero ¿qué pasa si estoy haciendo un vuelo a una altura constante y mi terreno tiene desniveles? El enfoque va a variar y va a quedar poco nítida la imagen si es que tenemos otros niveles y no tiene ese alcance óptimo de enfoque. Entonces tiene también la opción de enfoque al infinito. Esa es la que nosotros recomendamos y es bastante recomendado porque la enfoca al infinito y ya cuando tenemos alturas de vuelo, una cámara sobre 30 metros de distanciamiento de un objeto, ya con enfoque infinito no vamos a tener problemas de nitidez. Y abajo Claro. también, sí, abajo No, también tenemos... Sí, dime. no, no, lo que iba a decir es que en realidad nosotros con las pruebas que hemos hecho con respecto a la calibración
de la imagen, ¿no es cierto? Mm. Con el enfoque al infinito anda muy bien, anda muy bien. Sí, y tenemos una opción que aparece ahí en la planificación de Warping, que fundamentalmente es un algoritmo matemático, estadístico, para corregir las distorsiones ópticas de la cámara. Entonces, eso también se puede asociar el Warping, no sé, lo estamos viendo con DJI Terra, poder cargarle la calibración de cámara al Terra para corregir el procesamiento fotogramétrico, como lo hacemos en nuestro flujo común y corriente con Agisoft, que generamos calibraciones de cámara y corremos el levantamiento con la calibración. Exactamente. Bueno, continuando con el flujo de trabajo, ya queríamos mostrarle anteriormente el tema del pilot, la importancia de la planificación de vuelo para que entiendan cuál es la interfaz que te muestra el Smart Controller con el pilot. Ahora hablemos entonces ya directamente en la operación. Como les comentaba Hernán en un comienzo, tenemos dos tipos de métodos de referenciación directa, ya sea con RTK o PPK. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que es una pregunta que nos surge, que nos realizan los clientes constantemente, que algunos no entienden la diferencia entre RTK y PPK. Cuando hablamos de RTK, estamos hablando de un método de medición cinemático en tiempo real. Es decir, nosotros tenemos nuestro dron con una estación base transmitiendo en tiempo real para realizar las correcciones, para de esta forma obtener las coordenadas precisas. Por otro lado, ¿qué es PPK? Es cuando hablamos de un método de medición cinemático en postproceso. Vamos a verlo en detalle. ¿Ya? Ambas a nosotros nos va a permitir entonces obtener las coordenadas precisas de cada una de nuestras fotografías. ¿Ya? En definitiva, si vamos a trabajar con RTK o PPK, van a haber diferencias en nuestro flujo de trabajo, pero en definitiva vamos a llegar de igual manera a un producto preciso en términos de las coordenadas de cada una de las fotos. También otra pregunta muy regular que nosotros nos hacen los clientes: ¿serán necesarios puntos de control terrestre y puntos de chequeo? En el caso de los equipos con referenciación directa, si tú realizas una calibración de cámara correcta, ¿no es cierto?, en donde la validas si está todo funcionando bien, ¿no es cierto?, en términos de precisión, no vas a necesitar puntos de control. Ahora, nosotros siempre como buena práctica a los clientes siempre les decimos que es fundamental siempre medir unos puntitos, ¿ya? Recordemos que cuando nosotros trabajamos con referenciación indirecta, hace 5 años atrás, en un área tenías que medir 10, 12, 15 puntos de control para obtener un buen producto. Ahora, hoy en día, cuando trabajas con RTK, o con referenciación directa, ya sea RTK o PPK, esto se ha reducido bastante. Entonces, siempre una muy buena práctica igual medir unos puntos de control terrestre, por si llegases a tener, por ejemplo, algún offset vertical que tú lo puedas corregir fácilmente. Y los puntos de chequeo siempre, siempre son importantes para verificar la precisión de nuestro levantamiento. Entonces, ¿cómo funciona? Partamos entonces con la referenciación directa mediante PPK. ¿Cómo funciona? Como les mencioné, cinemático en postproceso, en donde vamos a tener nuestra estación base almacenando datos, ¿ya?, con un intervalo de registro de 1 segundo, y por otro lado tenemos nuestro dron, que en este caso es el Matrix 300, el cual al momento de volar también va a estar almacenando datos. Como es en postproceso, nosotros vamos a obtener la trayectoria de vuelo procesada en TBC, en Trimble Business Center. Para luego, en el software Geocom UASync, nosotros vamos a realizar el proceso de sincronización entre trayectoria de vuelo precisa con la respectiva tiempo GPS, ¿no es cierto?, de cada uno de estos eventos que son consideradas fotografías. Se realiza este match, esta sincronización, y vamos a obtener un CSV con las coordenadas precisas, ¿ya? ¿Cuál es la principal ventaja que tiene el PPK? Es que tú no vas a depender de tener una transmisión constante en todo momento, como es en postproceso. En el caso del RTK, para tú asegurar que vas a tener una solución fija en cada una de las coordenadas precisas, vas a necesitar tener comunicación constante, lo cual en algunos casos se dificulta, principalmente, por ejemplo, si estás haciendo un vuelo en zonas cordilleranas, en donde hay obstáculos que pudiesen interferir en la comunicación directa entre la base y el dron, ¿no es cierto? Si llegase a perder esa comunicación, puedes tener solución flotante, ¿sí? Entonces, en el caso del procesamiento con PPK mediante el Matrix 300, tenemos la planificación de vuelo, que en este caso corresponde al DJI Pilot. Luego, instalamos la estación base con un intervalo de registro de 1 segundo y realizamos la operación de vuelo, ¿verdad? Recordemos que siempre debemos tener tiempo en común entre el vuelo que estás realizando, ¿no es cierto?, con la estación base almacenando datos con un intervalo de registro de 1 segundo. Una vez que aterrizas, apagas el dron y procedes también a desconectar la estación base
y descargas los datos. Por la estación base puedes obtener un archivo RAINEX, y en el caso del dron también, en donde en definitiva, a partir del dron tú vas a obtener las fotos, ¿sí? Como también el archivo de observación GNSS, para que luego entre la base y el archivo móvil del dron se realice el procesamiento de la trayectoria en Trimble Business Center, para luego con las fotografías realizar el procedimiento de sincronización con el software Geocom UAS Sync, para luego ya pasar de lleno a todo lo que es el procesamiento fotogramétrico, para obtener los dos productos principales que les mencionaba, nube de puntos y ortofoto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de PPK, nosotros realizamos el procesamiento de nuestra trayectoria en Trimble Business Center, ¿ya? El cual es un potente y confiable software de procesamiento GNSS, el cual a nosotros nos ha dado muy buenos resultados, comenzando con el Phantom 4 RTK, con el Matrix 210, versión 2, y ahora también con el Matrix 300. ¿Ya? Recordemos que esto tiene un desarrollo de muchos años cuando se llamaba antiguamente TGO, el cual también ya era pionero en ese entonces en el procesamiento GNSS. Posee múltiples algoritmos de procesamiento, configuración y personalización del procesamiento, en donde nosotros vamos a obtener una muy buena precisión, por ejemplo, en el procesamiento de nuestra trayectoria de vuelo. No sé si quieres complementar algo ahí, Hernán. No, sí, respecto a lo que cuando entramos en la línea DJI Enterprise, cuando comenzamos con el 2018, en septiembre del 2018, comenzamos con el Sí, Phantom 4 RTK, teníamos colaboradores externos que íbamos procesando, íbamos obteniendo productos en términos de la trayectoria de vuelo y claramente me sacó harto cuerpos de distancia TBC respecto a otros software que comparamos en términos del procesamiento, porque el desarrollo, el constante desarrollo, el constante actualización del algoritmo en el procesamiento de las líneas base le da bastante confiabilidad. Y tenemos también, como más adelante lo vamos a ver, comprobación in situ con respecto a coordenadas de RTK. Cómo nos da la trayectoria de vuelo respecto a ya coordenadas de RTK con solución fija. exactamente. Entonces, una vez que nosotros ya realizamos el procesamiento de la trayectoria, pasamos al Geocom UASync, que hoy en día estamos en la versión 3.6, el cual considera Phantom 4 RTK, Matrix 210 versión 2 y el Matrix 300. En definitiva, nosotros hemos ido optimizando bastante, el software ya está bastante amigable. En definitiva, tú vas cargando la trayectoria de vuelo, vas cargando el tiempo y tú vas a obtener un CSV con las coordenadas precisas, ¿sí? Una vez que nosotros obtenemos las coordenadas precisas de cada una de nuestras fotografías, ¿no es cierto?, estamos listos y en condiciones de realizar nuestro procesamiento fotogramétrico, ya sea en Agisoft Metachip o en TBC módulo de fotogrametría, ¿ya? Aquí aprovechamos nosotros de dejarlos invitados para el próximo webinar que vamos a hacer el jueves 24, en donde vamos a hablar del nuevo módulo de fotogrametría, del renovado nuevo módulo de fotogrametría de TBC, el cual incorpora el procesamiento de datos de JI. ¿Sí? En ese sentido, nosotros hace ya varios años ocupábamos el módulo de fotogrametría principalmente para el UX Trimble, para el UX5, el UX5HP, ¿ya? En donde esta es una de las grandes ventajas que tiene el TBC Photogrammetry, en definitiva que tú es un software integrador, ¿ya? En donde tú vas a poder desarrollar, no llegar solamente a la nube de puntos y al ortofoto, sino que vas a tener varios módulos de trabajo en donde tú puedes, por ejemplo, llegar hasta realizar cálculos de ubicaciones, generar perfiles, generar planos, etc. ¿Sí? Entonces, de repente pasaba mucho que hay clientes que quieren tener todo en un mismo software, o sea, no ir cambiando, por ejemplo, al Agisoft, prefieren todo hacerlo directamente en TBC, y aquí tú tienes esta opción, donde tú cargas los datos de tu vuelo fotogramétrico, y en solo 5 pasos tú vas a obtener tus productos finales. También tienes la posibilidad del procesamiento de la generación de los productos de forma automatizada, nube de puntos, modelo digital de superficie y ortofoto. Entonces, sirve bastante. Entonces, le reitero la invitación. En 2 semanas más vamos a hacer este nuevo webinar enfocado en el módulo de fotogrametría para que nos acompañen también y lo vean. Sí, ya pasando, como se habló anteriormente, Oscar detalló muy bien el término del flujo de trabajo con PPK, cinemático en postproceso. Ahora estamos pasando a la metodología de medición por RTK. ¿En qué sentido? Este equipo de JI
El Matrix 300 cuenta con posicionamiento y con la opción de transmisión de una corrección en tiempo real y corregir el fotocentro de la imagen in situ. Entonces, nosotros que nos dimos cuenta que al contar con las estaciones de referencia Trimble, estaciones de referencia como un Trimble Alloy, Net R9, R9S, las cuales tienen esta opción, tienen la opción de poder configurarse para poder transmitir correcciones diferenciales vía un puerto mediante Entry. Entonces, acá también entra el concepto de una estación móvil. Nosotros hablamos de un receptor móvil que es el R12i, pero se comporta como una estación de referencia. ¿Por qué? Porque tiene una interfaz gráfica, la cual es WebUI. Esta interfaz gráfica es para poder configurar estaciones de referencia. Estaciones, ya estamos hablando en términos de posicionamiento GNSS con receptores geodésicos. Estamos hablando de una solución robusta. No estamos hablando de trabajar con una base, ejemplo, la base que viene con DJI, la DRTK, la cual es tediosa, la niveleta no es confiable, entonces estamos hablando de trabajar ya con equipos confiables para poder realizar el posicionamiento RTK en tiempo real. Y esto lo vamos a profundizar ahora en el caso de estudio. Sí, dale nomás. Entonces, el caso de estudio, nosotros queremos en primera instancia agradecer a la empresa ABSS, que es un cliente nuestro, que es Alberto Bon, junto a su equipo de trabajo. Hemos estado realizando distintas pruebas en conjunto, tanto de múltiples soluciones fotométricas. Es una empresa que está fuertemente metida en el rubro y este caso de estudio lo hicimos en conjunto y llegamos a buenas conclusiones. Siempre es bueno estar ligado al cliente, ligado a la industria, para ver si la solución es óptima. Una solución óptima y buena significa que te satisfaga las necesidades en la industria. Y eso es lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo ahora con ABSS. Estamos haciendo múltiples pruebas. Entonces, fundamentalmente, el caso de estudio a qué nos referimos fue un levantamiento realizado en Polpaico respecto a los parámetros de planificación y operación. El tiempo de vuelo que realizamos fueron 13 minutos. ¿Por qué? Porque, si no me equivoco, volamos unos 12 metros o 13 metros por segundo el equipo. Fue una planificación lineal, un recorrido lineal de 1,5 kilómetros con un GCD de 3,8 centímetros. Estábamos volando a una altura promedio sobre el nivel del terreno de 320 metros. Se capturaron 184 imágenes y se levantó 75 hectáreas. Esto es importante porque con ese GCD antiguamente no hubiésemos alcanzado a levantar 75 hectáreas con, no sé, un Matrix 210 o un Phantom 4 RTK, que podíamos lograr, no sé, máximo estirar el chicle con un GCD de 5 o 6 centímetros hasta 50 hectáreas. Acá ya con un GCD de 3,8 levantamos 75 hectáreas y ni siquiera llevando el límite de rendimiento del equipo. Entonces, eso nos da buenas prestaciones en operación de vuelo. Claramente, el equipo dice que vuela 55 minutos, pero siempre hay que tener la consideración que con una carga como la P1, estamos hablando de 45 a 40 minutos efectivos de vuelo con el Matrix 300. Entonces, se utilizó en este caso, se trabajó con referenciación directa, y este trabajo con referenciación directa es mediante PPK y RTK. Se trabajó en conjunto para comparar. Esto es un caso de estudio para hacer comparación, para hacer análisis de las soluciones que entrega DJI Matrix 300. Entonces, los software utilizados para este procesamiento, fundamentalmente en PPK, trabajamos con Triple Business Center, Geocom UASync y IGSoft MetaJ para el procesamiento fotométrico. ¿Y cuáles son los productos finales que esperamos y que analizamos? Chequeamos las precisiones respecto a las mediciones GNSS de los GSP, que son puntos de control terrestre, y también esta prueba también se realizó con una estación de escaneo que es la Trimble SX12, la cual realizamos un par de escaneos en el sector de trabajo, y vamos a analizar también la nube de puntos generada respecto a la fotometría con respecto al escáner láser, que tiene mayor precisión. Entonces, en primera instancia, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Este video muestra el procesamiento de GNSS de la trayectoria de vuelo del PPK. Aquí hicimos una comparativa con múltiples estaciones PPK. ¿En qué sentido? Para ver y comprobar la calidad de los productos de TS, de las trayectorias de vuelo generadas en TS. Si se fijan acá, tenemos la estación de referencia que está in situ en el lugar de trabajo,
y generábamos una red GNSS con EILA, que está en los Andes, SNTI, que está en Santiago, en Providencia, en Geocom, y TRPD, que está en Viña del Mar. Entonces hicimos una red. ¿Con qué sentido? De llevarla al mismo sistema de referencia que estamos trabajando en Polpaico y obtener 4 trayectorias de vuelo, para así contrastar y comparar esas 4 trayectorias de vuelo, a ver cómo afecta también la distancia de nuestra estación base respecto a nuestro punto de levantamiento, nuestro sector de levantamiento. Si se fijan ahí, tenemos diferencia máxima con de referencia, entre comillas, el PPK que está in situ con respecto al que está en Viña del Mar, que está a 72 kilómetros. Teníamos una diferencia más o menos como unos 6 centímetros, pero los vamos a comparar con respecto a las posiciones. Entonces, trabajamos con UASync, el cual va a extraer y generar las posiciones de las cámaras. Esto es importante porque acá, ¿por qué trabajar con UASync? ¿Por qué se trabaja con esto? Porque acá estamos hablando del sistema rígido. Tenemos offset entre la antena X y Z, offset entre la antena GNSS y la cámara. Entonces, TBC va a procesar la antena GNSS, pero nosotros, mediante UASync, llevamos las posiciones a la cámara. Y ya tenemos los productos. En este caso, ya se mencionó que SNTI del sector de trabajo está a 41 kilómetros, EILA a 44 kilómetros y TPDR está a 72 kilómetros. Entonces, se comparan las diferencias en el posicionamiento de las cámaras, tomando como patrón el posicionamiento RTK con precisión centimétrica. Entonces se contrasta con la trayectoria y la posición de la cámara PPK. Entonces, en primera instancia se contrastó RTK versus PPK del RR12i y se obtuvo como promedio en la componente este diferencias de 1 centímetro, en la componente norte también de 1 centímetro y en la componente de altura 1 centímetro. Entonces, estamos súper bien procesando, es súper confiable en el procesamiento de la trayectoria. ¿Qué pasa si nos alejamos un poco más? Si contrastamos ahora SNTI, que está a 41 kilómetros, fíjense el promedio en la diferencia de las componentes norte, 2 centímetros. En la componente, disculpen, en la componente este, 2 centímetros y la componente norte 1 centímetro. Y la componente vertical, 1 centímetro también. ¿Qué pasa ahora con EILA? Que está a 44 kilómetros, está un poco más alejada. Un comportamiento estable. 2 centímetros en este, más o menos 0, promedio 0 en componente norte y en vertical 4 centímetros. Pero ¿qué pasa si nos alejamos un poco más? Ya estando a 72 kilómetros, que prácticamente para mí hablar de esto antiguamente era absurdo, porque no íbamos a tener precisión. Pero miren, 7 centímetros de delta en la componente este, componente norte 2 centímetros, en vertical sí, tenemos diferencias de 17 centímetros, pero claramente es por el distanciamiento de la línea base, el procesamiento de la trayectoria de vuelo. Estamos hablando de que estamos procesando con una estación a 72 kilómetros de distancia. Esto, para cualquier software de procesamiento GNSS, es súper complicado llegar a estas diferencias y que TDC lo esté logrando y con este nivel de precisión es considerable. Y esto valida, nosotros estamos validando el procesamiento PPK en TDC. ¿Por qué se utiliza TDC y UASync? No sé si quieres complementar, Es Oscar. súper importante eso, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos con equipos PPK en un comienzo, con el UX5, por ejemplo, se hacía mucho hincapié de que uno debía instalar la estación base almacenando datos a 1 segundo a una distancia no superior a 10 kilómetros. O sea, teníamos esa limitante. Y claro, en definitiva aquí queda muy claro cómo se va degradando la precisión conforme nos vamos alejando. Pero recuerdo las pruebas que nosotros también hacemos en Peñaflor y nos vinculamos a SNTI y nos ha dado también muy buenos resultados. Y eso demuestra todas las potencialidades y el motor de procesamiento que tiene Trimble Business Center, que Sí, es muy superior a nosotros. Sí, eso más que una característica del equipo, es una característica del software utilizado. Exactamente. Si seguimos con el caso estudio, ahora vamos a tener el procesamiento fotométrico. Se realiza la aerotriangulación, se carga la calibración de cámara. De hecho, acá esta prueba fue para obtener calibración de cámara. Se obtuvo la calibración de cámara, se carga esos parámetros de calibración y se trabaja con las coordenadas, con las posiciones de RTK. Entonces, esas posiciones RTK, como lo vimos anteriormente, son equivalentes a las posiciones PPK. Entonces, obtuvimos un error de la estimación de las posiciones de la cámara de 2,5 centímetros en promedio.
Eso que está es, dentro de lo esperable. No sé si sí, quiere aportar algo, eso Oscar. eso es súper importante, el tema de que, como vimos anteriormente en las características y la comparativa de la precisión entre RTK y PPK, como los dos tuvieron una variación de cuánto, era 1 centímetro, en la práctica para realizar el procesamiento fotogramétrico podíamos utilizar directamente las coordenadas precisas medidas con RTK o con PPK, sin ningún problema. Ujú. Y aquí estamos viendo los productos, que es la nube de puntos, la generación de la nube de puntos y el ortomosaico. Ahora estamos en la comprobación. Acá estamos, los resultados que nosotros queríamos obtener de este caso de estudio es el chequeo de las precisiones con respecto a los GCP, que son los puntos de chequeo, que están externamente trabajados del procesamiento fotogramétrico. Entonces lo vamos a chequear tanto en 3D, en su componente vertical, como en 2D por medio del ortomosaico. Y también vamos a hacer el análisis con el SX12, con la 9 puntos del SX12, a ver cómo está en términos absolutos y relativos el comportamiento de la 9 puntos del Matrix 300. Entonces acá tenemos los resultados offset centimétricos respecto a los GCP de la 9 puntos que se generó. Y ahora lo que se va a hacer es que se carga la 9 puntos de la SX12, de la estación de escaneo SX12, y acá estamos viendo una visualización previa del escaneo y vamos a contrastarla con distintos colores, un color rojo y un color verde, las dos 9 puntos, la SX12 y la del Matrix 300. Entonces, ¿cómo lo podemos comparar fácilmente? Sacando un perfil de corte en TS, vamos a generar un perfil de corte y vamos a ver el perfil, cómo se comporta el patrón entre las dos 9 puntos. Ahí vemos diferencias, puntos muy cercanos y que tenían diferencia vertical de 2 centímetros, está dentro de lo esperado. Tiene un comportamiento patrón súper estable entre las dos 9 puntos y recalcar que la 9 puntos de la SX12, claramente al ser un instrumento óptico de medición directa, tiene mayor precisión. Entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando cómo fluctúa esta nube punto, cuál es su variación, cuáles son sus aspectos genéricos. Entonces, ahora si avanzamos a la siguiente idea, pues ya tenemos los productos como tal. Es Y importante que, ahí mencionar el sí, tema de que cuando nosotros trabajamos con fotogrametría, la precisión va a estar asociada directamente a la resolución de la foto. Por lo tanto, conforme tú vuelas más alto, la resolución tiende a empeorar, por lo tanto, la precisión también va a disminuir. Entonces, siempre nosotros hablamos en términos generales, cuando hablamos de precisión horizontal, está asociada al tamaño de píxel más que a la precisión en centímetros. Horizontal hablamos de un error de 1 píxel y en vertical de 2 píxeles. ¿Ya? Ahora, siempre pueden haber zonas complicadas, zonas en las que tienes zonas complejas, muy homogéneas, en donde el error puede aumentar un poco más. ¿Ya? Pero siempre es importante, y con respecto a lo que mencionabas, la comparativa de la S con la SX12, en comparación a la altura de vuelo, que en este caso fue con una resolución de 3 de 3, centímetros, sí, 3,8, casi 4 centímetros. Estamos hablando de exacto, verticalmente tendríamos que tener despacio máximo de 8 centímetros, 8 más o menos, centímetros, más o más o menos, y menos en la 8. práctica se cumplió absolutamente. Sí, acá estamos viendo el contraste vertical respecto a la superficie generada a partir de la nube punta respecto a los GCP. Tenemos en promedio una desviación estándar de 1,5 centímetros y ya sacándolo y viendo la distribución real de la muestra de las diferencias respecto a los GCP que se levantaron con GNSS, tenemos 3,4 centímetros. Dentro de lo esperado, esperamos 8 centímetros en promedio para tener diferencia en este levantamiento, entonces cumple. Y acá también generamos una imagen con los puntos de control y respecto al ortomosaico que generó el Matrix 300, los puntos de chequeo. Entonces podemos ver que están muy cercanos al centro algunos, otros se desfasan un poco, pero esto es claramente respecto a la construcción del ortomosaico, cómo se reconstruye. Y por último, tenemos el chequeo ya con la SX12, que acá se ve claramente en este ejemplo, esta captura, una concordancia en la escena. No sé si Oscar puedes complementar, se ve una concordancia entre la nube de la SX12 y la nube del Matrix 300, se ve claramente en el perfil que hay una continuidad, no hay un desfase vertical. Exactamente, lo que comentábamos anteriormente, pues, está asociado y esperado de acuerdo a la precisión que uno debiese tener, ¿no es cierto?, en vertical. Y aquí podemos ir viendo los perfiles, que se ven muy bien definidos. ¿Sí? Obviamente pueden haber algunas zonas en que varíe dependiendo
del nivel de oclusión que puede tener, por ejemplo, la SX2 en comparación al Maris 300, que tiene una vista, ¿no es cierto?, desde arriba, pero en términos prácticos, en términos de cada uno de los perfiles generados, o a partir de las superficies, de ambas superficies, anda muy, muy, muy bien. Sí. Bueno, eso ha sido en términos genéricos la presentación. Esperamos que les haya gustado. Nosotros también, todo este material, todos los webinars que estamos realizando, casos de estudio, tenemos nuestras redes sociales. Fundamentalmente, los webinars se están subiendo a nuestro canal de YouTube. Tenemos una lista de reproducción. No sé si quieres completar, Oscar. Sí, en realidad los invitamos a revisar constantemente nuestras redes sociales para que vean todas las publicaciones que estamos generando constantemente, para que se enteren de los nuevos webinars que vamos desarrollando, los documentos técnicos, los cuales va a servir bastante para ir nutriéndose, ¿verdad?, de lo último, eh, los últimos productos fotogramétricos que estamos comercializando, ¿sí? Entonces, veamos, bueno, nos alargamos un poco en el Sí. tiempo, pero vamos a ir viendo rápidamente algunas preguntas. Eh, ya, a ver, Yerko nos pregunta, en vuelo de área de montaña, el recorrido del dron a cierta elevación es netamente horizontal solamente o puedo ir en función a la topografía del terreno. Bueno, como mencionamos anteriormente, tú tienes la opción de poder volar con seguimiento al terreno, como también se veía en el video de presentación, en donde tú puedes ir siguiendo un GCD relativamente constante para no sacrificar precisión en ninguna zona de levantamiento. ¿Podría repetir qué distancia recomienda para fotogrametría? Si te refieres Francisco nos pregunta si te refieres a la distancia de telemetría. Nosotros siempre recomendamos volar a una distancia no superior a 3 kilómetros para tener una comunicación constante. Ahora, si te refieres en términos de resolución de fotografía y a precisión, eso va a depender netamente de las características de tu proyecto. El tipo de ¿Sí? proyecto, sí. Pero yo creo que Exacto. está enfocado en términos de operación. Operación que no se distancia más de 3 kilómetros, porque también el retorno a casa a 3 kilómetros, la Sí, batería remitente que hay de 30% alcanza a retornar exactamente. frecuentemente. Bueno, y ese otro antecedente también súper importante del March 300 en términos de la estimación que él va, ¿no es cierto?, mostrándote. Si el dron se está alejando mucho, está bajando mucho la batería, te va a informar, ¿no es cierto? Sí. Hay una solución, medir con dron lugares, cuando hay corrientes muy fuertes, corrientes de viento, nos pregunta Marco. Me imagino que te refieres cuando estás en operación de vuelo. ¿Qué pasa cuando el viento aumenta? Bueno, en definitiva, también es otra componente de seguridad bien importante con el Matrix 300, es en que en definitiva en todo momento, al tener un sensor que te indica la velocidad del viento, si es que este se excede de los límites, que en este caso son los 54 kilómetros por hora, te va a tirar una alerta de que el viento está muy fuerte y que vueles con precaución, lo cual ayuda bastante a determinar, ¿no es cierto?, si debemos retornar a casa o no. ¿Ya? Preguntan también, ¿la cámara requiere alguna memoria de alta gama? ¿Cuál usa o recomienda? Clase 10, U3. Porque En clase realidad, 10 es 10 megabytes por segundo, pero U3 ya significa que es una clase 10, pero con 30 megabytes mínimo de transferencia por segundo para claro, y eso en resguardar. realidad es súper importante también por el desplazamiento del equipo y por la cantidad de fotos que Sí. estamos sacando, que tenga un almacenamiento rápido para que no se graben, por ejemplo, o no se almacenen las fotos con error. Ya. Janet nos pregunta, ¿la cámara P1 cuenta con los parámetros de calibración para el postproceso, en este caso para introducir en Pix4D? ¿Dónde se pueden encontrar? Bueno, en el caso del Pix4D no es un software que nosotros comercializamos, por lo tanto no sabríamos decirte. Ahora, nosotros siempre recomendamos que si bien el EXIF de la foto, si es que llegase a contener alguna información, ¿no es cierto?, en Ujú. relativa a la cámara, esas son valores globales para todas las P1, por lo tanto, realizar la calibración de cámara para tu equipo es fundamental. Es decir, como les mencionaba, pues, tenemos miles de P1, pero en la práctica cada una debe tener su propia calibración porque la manufactura interna varía en pequeños milímetros y eso te va a influir en la obtención de un buen producto. Y esa variación es importante porque es una cámara que se integra, es un lente, es una focal externa
a la cámara. No es que Exacto. todas se vengan integradas y no, esta se desarma. Entonces, ahí hay variaciones en la focal. También. Exactamente. No, ¿Cuáles son los parámetros que se debe tener en cuenta o calibrar la cámara antes de iniciar el vuelo para obtener la mejor calidad de imagen? En ese sentido, con respecto a los parámetros, nosotros nos hemos dado cuenta que en realidad, como todo equipo de JI, el ajuste automático anda bastante bien. Entonces, si uno no tiene un conocimiento fotográfico, puede dejar los valores en automático y va a obtener un buen producto. Ahora, si tienes un conocimiento avanzado, puedes ajustar la apertura del diafragma, la velocidad de obturación, ¿no es cierto? El ISO, sin sí, ningún problema. es, eso con conocimientos de fotografía ya, más que fotogrametría, es fotografía, saber más o menos el nivel de luz que yo quiero que entre Es en el sensor. para que no vaya a obtener una imagen sobreexpuesta o subexpuesta. Ujú. ¿Qué tipo de equipo base recomiendan según su experiencia, el de la marca de JI u otro de mejor calidad? Tú lo respondiste cuando hablamos del R12i, ¿no es cierto? Sí. Lo vimos en detalle. Son receptores geodésicos que se sabe y tienen resguardo en términos de procesamiento o en transmisión de la corrección diferencial. Sí. En Ya, este caso nosotros excelente. comercializamos la marca Trimble. Con Trimble nosotros no hemos tenido ningún problema. Claro. A ver, aquí nos llegaron hartas preguntas. Vamos a tratar de ir filtrándola porque Filtra un el tema de poco, tiempo. porque, ¿sí? Sí. Por ejemplo, una de las preguntas de Claudio pregunta si es viable usar el multirodor un láser LIDAR. Sí. En el Mm, caso, el webinar que hicimos anteriormente, por mientras con el que fue asociado al Genius, o lo sí. hicimos con el Matrix 300, si se puede. Eh, Sí, importante. Este equipo como plataforma de vuelo puede cargarse 2,7 kilogramos extra. Entonces, no sé, un LiDAR como Genius que pesa un kilogramo sin cámara, 1,2 con cámara, es aceptable poder montarlo en el equipo. sí, es Entonces, súper importante el tema de la capacidad de carga, y ahí la gran ventaja que tiene un multirotor en comparación, por ejemplo, a mm, una ala fija, que tú puedes ir montándole diferentes sensores siempre y cuando tenga o soporte el equipo. En el caso del March 300, por la envergadura que tiene una capacidad de carga bastante importante, por lo tanto, sí podrías sí. montarlo sin ningún problema. Eh, Dice Oscar Hernán, ¿a qué se refieren con que la cámara P1 es fotogramétrica? ¿Cuál es la diferencia con otras cámaras de JI? No, es una alta calidad fotográfica y aparte está optimizada en fotogrametría porque su marcador de evento, como para referenciación directa con PPK, cuenta con un marcador de evento con un tiempo GPS cuando se capturó la fotografía para el Matrix 300. Entonces, con eso podemos extraer la posición de la cámara. Y hablábamos que tiene una alta calidad fotográfica, en términos de que full frame, focal de 35 milímetros, lente normal, etcétera. Eh, ya, yo creo que hasta ahí estamos por un tema de tiempo. Cualquier duda que tengan extra, ¿no es cierto? No duden en enviarnos un correo a uas@geocom.cl y nosotros vamos a ayudarlos sin ningún problema. Así que, no sé si quieres decir algo más, Hernán. No, agradecido de su participación, estuvo bien, ¿cómo se llama? Interactivo este webinar, hartas preguntas, si, no sé, si no contestamos su pregunta o algo, están nuestros datos de contacto acá en esta diapositiva, si tienen alguna consulta sobre el equipo, nos pueden mandar un correo para poder solucionar esa duda. No sé, agradecido de la participación, de la interacción de todos los clientes. Y lo esperamos en un próximo webinar, el de fotogrametría con módulo, TS con módulo fotogrametría. El Sí, próximo webinar. los dejamos invitados para el jueves 24, como les mencionábamos. Vamos a estar enfocados en todo lo que es TVC, módulo Photogrammetry, y vamos a mostrar cada una de las ventajas y potencialidades que tiene el TVC. ¿Sí? Entonces, dejamos la invitación abierta. Muchas gracias a todos por su participación activa y estamos en contacto. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Hasta luego.